Bienvenidos al canal Puerta Sombría. ¿Y si te dijera que un viajero del tiempo ya ha estado entre nosotros? No uno de ficción, no una invención de Hollywood, sino alguien real. Alguien que apareció en los foros de internet a principios del año 2000, dejando mensajes detallados y advertencias oscuras y esquemas técnicos sobre un futuro que, en parte, ya ha comenzado a cumplirse. Su nombre, o al menos el que él eligió, Time Traveler 0, mejor conocido como John Titor. Su historia comienza en noviembre del año 2000, cuando un usuario anónimo empezó a publicar mensajes en un foro llamado Time Travel Institute. Decía venir del año 2036. No se escondía, no hablaba metáforas. Respondía a preguntas técnicas, con conocimientos avanzados de física. Describía con precisión su máquina del tiempo. Una unidad C-204 montada sobre un Chevrolet de 1987. Aseguraba formar parte de un equipo militar estadounidense especializado en misiones temporales. Su objetivo, decía, era recuperar un ordenador IBM 5100, una pieza de tecnología arcaica pero esencial en su línea temporal para resolver un fallo crítico en el software de los sistemas Unix del futuro, antes de su colapso. ¿Pero por qué el IBM 5100? Y aquí es donde la historia empieza a desviarse de lo ordinario. El IBM 5100 tenía una característica secreta, no documentada jamás públicamente. Podía emular código de mainframe más antiguos, algo que no se sabía en esa época y que solo los ingenieros más específicos conocían. John Titor explicó esta función antes de que fuera conocida oficialmente. ¿Cómo lo sabía? ¿Fue simplemente una coincidencia o una prueba silenciosa de que decía la verdad? Pero lo más inquietante no eran los aspectos técnicos, eran sus predicciones. Titor hablaba de un futuro distópico. Una guerra civil en Estados Unidos comenzaría con disturbios en 2004, fragmentando el país y desembocando en un conflicto nuclear global hacia 2015. Según él, China y Rusia estarían involucradas, y más de 3.000 millones de personas morirían. En su mundo, el gobierno era descentralizado. La vida era rural y la tecnología convivía con la escasez. Un retorno forzado a lo esencial, al núcleo humano, tras un colapso civilizatorio. Muchos descartaron su historia como una farsa, pero otros, los más atentos, comenzaron a detectar pequeñas correlaciones. No en las fechas exactas, pero sí en los patrones, el aumento de tensiones políticas, la polarización, la vigilancia masiva, los conflictos entre potencias. La historia de John Titor empezó a parecer menos absurda con los años, como si hubiese estado describiendo no un futuro exacto, sino una deriva inevitable. En sus mensajes, John hablaba de las teorías de los múltiples mundos. Según él, cada vez que alguien viaja en el tiempo no lo hace hacia su propio pasado, sino hacia una línea temporal completamente alternativa. Eso explicaría por qué algunas de sus predicciones no se cumplieron exactamente. No estaba describiendo nuestro futuro, sino uno paralelo, levemente diferente. Una forma perfecta de blindar su relato, o una pieza más de un puzzle más grande de lo que podemos concebir. Pero ¿quién era realmente John Titor? Nunca dio pruebas físicas, pero dejó diagramas técnicos, descripciones de efectos gravitacionales y advertencias casi proféticas. Algunas teorías apuntan a que todo fue un elaborado experimento de marketing viral. Otros creen que era un exmilitar con conocimientos privilegiados. Incluso hay quienes afirman que podría tratarse de un grupo de científicos poniendo a prueba la reacción pública ante la idea de los viajes temporales. Y entonces, un buen día, desapareció. En 2001 dejó de escribir, sin despedidas, sin rastro, como si su misión hubiese terminado, como si nunca hubiese existido. Lo que quedó fueron sus mensajes, sus esquemas, y una inquietante sensación de que no era un farsante más de Internet, sino un emisario de un futuro en ruinas. Hoy, décadas después, su nombre sigue generando teorías, documentales, foros, podcasts, documentos, canales, todos intentando armar el rompecabezas de su historia. Pero quizá la pregunta real no es quién era John Titor, sino por qué surgió su figura en ese momento exacto. ¿Fue un mensaje cifrado? ¿Un intento de advertencia?
una proyección colectiva del miedo a un futuro que ya intuíamos? Como dijo él mismo en uno de sus últimos mensajes, no estoy aquí para cambiar vuestro futuro, ya estáis cambiándolo vosotros. Quizá John Titor no vino del futuro, quizá lo creamos entre todos como un eco de lo que viene, un símbolo de la ansiedad moderna, una sombra que susurra. El tiempo no es una línea, sino un espejo, y lo que vemos depende del ángulo desde donde lo miremos. Si te ha gustado esta historia, suscríbete y sigue el canal para más.